Es un placer estar aquí con yo tengo hijos con su vaca. Digo, yo no sé qué se va a marcar. No, entonces, ¿qué es lo que suena? Ok, creo que puedo mutear. Voy a- Muy bien, todos por favor con el micrófono. Déjenme ver quién no tiene el micrófono. Ok. Bien, entonces vuelvo a iniciar. Feliz noche para todos. Para mí es un placer estar aquí en esta entrevista que le estamos haciendo al doctor Hogado. Le agradecemos por su presencia, por ayudar antes esta noche para el conocimiento que usted nos va a dar. La pregunta que tenemos para usted en esta noche es la siguiente. ¿Cómo se experiencia al participar en judiciales como psicólogo forense? Bueno, cuando participamos en un proceso de peritaje de psicólogo forense en una audiencia, realmente nosotros estamos aportando nuestro conocimiento básico que hemos aprendido en la materia para hacer una buena aplicación a la justicia. Con ella evitamos que un inocente esté encarcelado y que un culpable esté o ande suelto en la calle. Nuestro Entiendo. aporte es con justicia. Perfecto. Entonces, otra preguntita que tenemos por acá. Más o menos, ¿cuál sería el proceso de abordaje para una evaluación psicológica de una persona involucrada en un caso? ¿Cuál sería el proceso? Desde lo más sencillo y básico hasta lo que pueda beneficiar un aspecto judicial. Bueno, lo primero es que tenemos que conocer el caso, sobre todo, y nuestras opiniones, nuestro veredicto, nuestro peritaje debe ser de modo científico, no debe ser de manera subjetiva, sino objetiva, es decir, en base a la ciencia y al conocimiento científico, debido a que en él debe primar siempre la verdad y sobre todo las evidencias que se aporten en base a los conocimientos. Es decir, que lo esencial es conocer sobre el tema, sobre el abordaje que estoy haciendo sobre un caso determinado. Ok, excelente. ¿Y cuál ha sido el caso más desafiante en el que ha trabajado y por qué usted considera que ese ha sido el caso más desafiante? Bueno, los casos para mí más desafiantes desde el punto del peritaje legal en esta área ha sido cuando hay niños involucrados. Ustedes saben que cuando hay niños involucrados, cuando son asuntos del hogar, realmente para mí son los casos que me debilitan un poco, debido a que muchas veces las consecuencias afectan a terceros que muchas veces no tienen ningún tipo de culpa y mucho menos están lejos de la realidad per se que está pasando. Es decir, los casos donde involucran niños para mí son lo más difícil en el peritaje. Ok, excelente. Otra preguntita que tenemos para usted es, ¿cómo influye el testimonio de un psicólogo en la decisión de... Bueno, lo que pasa es que el testimonio tiene que ser en base a tu conocimiento adquirido durante lo que ha sido tu vida profesional y tu testimonio tiene que ser objetivo. Como decía anteriormente, tiene que ser basado en tu conocimiento y sobre todo, independientemente del caso que se está advirtiendo, tú tienes que estar enfocado en un fin único, que es la verdad, y sobre todo, de una manera en que, como tú estás ilustrando al tribunal, de que estos conocimientos que tú estés mandando tengan en un informe, cuyo informe sea claro, corto, preciso, sin ambigüedades, con lógica de razonamiento científico.
Ok, excelente. ¿Y usted nos podría explicar cuál sería la diferencia en la participación de un psicólogo forense en un caso penal y en un caso civil? Sí, lo que pasa es que en los casos penales es que hay un delito, mejor dicho, un delito grave. Cuando hablamos de un delito grave, es decir, que un crimen, hay un robo, pero en este caso no vamos a los crimen o hay un acto de violencia. En caso los delitos civiles, solamente son aquellos para jurisdicción inmobiliaria, determinación de herederos, y por lo general siempre en los casos civiles es más fácil llegar a un acuerdo, o mejor dicho, donde puede haber mediación, que en caso que lo penal, porque ya los penales son más graves, debido a que generalmente siempre hay una persona que está encarcelada, o puede haber una persona muerta, o una persona herida, o una persona con de algún tipo de lesión, ya sea permanente, y desde este punto de vista muchas veces psicológico, que le pueden durar muchísimo tiempo. Ok, pero ¿usted podría explicarnos en qué consiste el pronóstico de peligrosidad eh, para un psicólogo forense? Más o menos, ¿qué abarca esa parte? Bueno, cuando estamos hablando de peligrosidad nos referimos a un caso que aunque tu papel sea emitir un juicio, emitir un dictamen o un peritaje, tú debes advertir a las autoridades correspondientes las consecuencias o el peligro que puede haber en este caso. Es decir, que tu papel no solamente debe ser emitir el juicio, sino también tú debes también ver un poquito más adelante, evitar que puedan pasar cualquier problema en un segundo nivel o que pueda desencadenar. Es decir, de precaución y así evitar un segundo, tercero, quizás casos eh, que puedan ser de un modo muy aterrador y, y que en ello puedan más profundizar este proceso o a la persona. Excelente. Solamente me quedan 3 preguntitas más para usted. La siguiente pregunta es, ¿cómo usted maneja la presión y el estrés que puede generar testificar en un juicio? Bueno, lo primero es, en un juicio, uno se siente nervioso cuando es la primera vez, debido a que tú te encuentras frente a un tribunal donde hay una parte que acusa, otra que es acusada, está el tribunal que está presidido por los jueces. Entonces, todo el mundo te cuestiona y te pregunta, y sobre todo hay veces que hay un público. Entonces, cuando tú estás seguro de tu conocimiento, cuando tú estás seguro de sí mismo, no hay nadie que te pueda cuestionar en eso. O sea, tú tienes que tener seguridad de lo que tú sabes y sobre todo lo que tú digas tienes que decirlo con objetividad, con base y con evidencia. Eh, Siempre tú debes mostrar seguridad. Si tú titubeas, gagueas o quizás tenga dificultad para responder a algún cuestionamiento, eso, aunque lo que tú digas sea verdad, pero eso muestra mucha debilidad, muestra miedo y eso entonces el tribunal lo que le muestra es que tú no estás capacitado o que tú estás fingiendo o que tú no manejaste ese proceso de una manera adecuada. O sea, siempre tú debes mostrar seguridad porque lo que tú hiciste ahí nadie sabe hacerlo y en ese momento tú eres el que sabe más de eso que tú te... Bien, otra preguntita antes de la pregunta final es, ¿cuál es la formación que debe ¿Cuál es la formación debe de seguir un psicólogo, ¿verdad? Recién graduado como ya profesor, para ser psicólogos forenses? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, que no se escucha bien por la interferencia? Sí, ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. Bien, le decía que cuál sería la formación que debe seguir un psicólogo para ser psicólogo forense. Bueno, lo primero que debe estar graduado en psicología general. Es mejor dicho, tener una carrera de grado en psicología. Y lo segundo es que debe contar
con una maestría en el área de la psicología forense. Aquí en nuestro país se ha dado el caso de que hay algunos que han hecho un diplomado de patio, mejor dicho, diplomados que no tienen un rigor académico e inmediatamente se titulan como psicólogos. Hay otros que hay instituciones que los califican como psicólogos forenses, pero todo aquel que no ha cursado una maestría, que el mínimo son que son 2 años, y sobre todo que te ha avalado por un centro de educación superior, mejor dicho, una universidad, pienso que no tiene la aval para contar y decir que es un psicólogo forense. O sea, que tiene que tener su carrera de grado y tiene que tener luego su maestría. Lamentablemente en nuestro país, creo que hay universidades que empezaron a dar esta maestría, que han empezado a darla, pero tenemos otras personas que la han estudiado en otros países, como México, Colombia, que son excelentes. Muy bien, y la última pregunta antes de que visite las gracias por nosotros. ¿Qué consejo usted daría a un psicólogo que desea especializar en el área forense? Bueno, es bueno decir que todo profesional que aporta su conocimiento para hacer una buena administración de la justicia, inmediatamente se convierte en forense. Es bueno aclarar aquí que el término forense piensan que es fallecido, que es muerte, que es sinónimo de muerte, pero forense significa investigación, viene de forums. Entonces, todo aquel profesional en el área de psicología que se dedique a aportar a la ciencia forense, por ejemplo, a una buena administración de justicia, debe de ser lo suficientemente responsable de, en caso de ver cualquier tipo de experticia o de estudio o algo en su área que tenga que informar a la justicia, debe de hacerlo con suficiente responsabilidad. Entiendo que es un área muy bonita, donde tú puedes ayudar a una persona, no tanto en lo clínico, sino en lo legal. En nuestro país creo que necesitamos mucho de ello, ya que en los hospitales llegan muchos casos necesitados en esta área, el cual no son informados, no llegan a la justicia por desconocimiento, por ignorancia del profesional psicólogo que quizá lo evalúa. Es decir, que inmediatamente nosotros tengamos casos que sabemos que son de ente legal, nuestro objetivo debe ser informar a la autoridad correspondiente para que se pueda aplicar el peso de la ley a quienes o a quien sean los responsables de haber cometido algún tipo de daño o delito psicológico. Bien, y me surgió una pequeña dudita de esa que nos dio. Por ejemplo, ustedes entienden que si nada, que debería de manejar a su psicológica, debe ser un psicólogo, un psicólogo. No escucho bien, hay como interferencia. ¿Puedes repetir nuevamente, por favor? Entonces, se los vamos a cerrar, bien, me una pequeña dudita. Sí. Se dio, y es cuando, por ejemplo, llega una lesionada a un hospital, ¿verdad?, para recibir atención médica. ¿Quién debería, psicológicamente, un psicólogo forense para, verdad, investigar todo ese tipo de cosas, o debería ser la unión de un psicólogo clínico y un psicólogo forense? Más bien entiendo que todo psicólogo clínico debe tener conocimiento forense, es decir, en psicología forense, debido a que ningún paciente, cuando tenga un problema que sea del campo de la psicología, nunca va a un psicólogo forense, debido a que por mitos y tabúes que tenemos, y sobre todo porque los psicólogos forenses que hay aquí solamente se encuentran en fiscalía y en situaciones médico-legales.
entiendo que el psicólogo clínico inmediatamente vea un problema que involucre la psicología forense, y aunque él no sea psicólogo forense, inmediatamente debe dar parte a la autoridad correspondiente e inmediatamente está aplicando la psicología forense. Conocimiento previo. Debe saber que es un caso de justicia. Debe saber que hay una persona que ha hecho un daño, o hay una persona que alguien le está causando un daño. Entonces, si no se informa, pues ese daño, entonces si no se extirpa de raíz, pues seguiría provocando más problemas a otro. Imagínense en una familia con un niño que podamos atender en el área de psicología, y el niño presente cualquier tipo, no voy a mencionar ninguna hora, pero que presente cualquier tipo de temática o problemática, pues entonces los demás en la familia y quizá en el entorno continuarán con ese tipo de problemática. Excelente, te agradezco como moderadora por respuestas, y ahora lo dejo con Virginia para que ella pueda concluir agradeciéndole por su aquí con nosotros y su ayuda para ese trabajo final que es tan importante para nosotros. Gracias a ustedes también por tenernos presente. En realidad, que me preguntaba, ¿cuándo usted me va a cobrar? Digo, no, tranquila. Si es para formación, para el estudio, es totalmente gratuito. Mi interés es que ustedes logren su sueño, que es ser profesional, y más en el área que ustedes han elegido, en estudiar la ciencia que estudia la conducta humana. Así que yo la felicito y estamos siempre a la orden en cualquier interés académico que podamos servirle, que ustedes no necesiten. Gracias. Mil gracias y buenas noches por dedicarnos esta hora de su tiempo a cada uno de nosotros. Vamos a No, tomar disculpen el inconveniente de que no pudimos ser puntuales por los fallos técnicos, pero como todo sucede en vivo, el tiempo de Dios es perfecto. No se preocupe, le agradecemos muchísimo que haya tomado de su hora, ¿verdad?, de descanso para darnos la tarea, de verdad que lo agradecemos mucho, y le pedimos a su carrera, y ya lo hay. Amén. Vamos a la conferencia para tener y agradecemos que tengan Amén. todos por acompañarnos, que Dios le bendiga y que tengan este fin de semana. Amén. Buenas Gracias. noches para todos, bendiciones.